Esta semana contamos en nuestro garaje con el Subaru BRZ en su edición 2017, un deportivo racional y muy exótico que promete diversión a raudales. El Subaru BRZ, al igual que su hermano gemelo el Toyota GT86, fue presentado en 2012 y ha estado 5 años sin recibir ningún tipo de modificación, mejora o actualización. A principios de este año, Subaru anunció un restyling y bueno, vamos a repasar un poco las nuevas características que incorpora. El frontal ha sido completamente rediseñado. Las aletas ahora son mucho más prominentes, parece un coche bastante más ancho y mucho más deportivo. Los faros del coche han sido sustituidos por LED. Esto ayuda principalmente a mejorar su estética, así como contribuye a reducir su gasto energético. Su perfil destacan principalmente las nuevas llantas de 17 pulgadas, mientras que en la zaga el alerón ha sido rediseñado y los faros, pues bueno, también incluyen tecnología LED. Cuando he dicho previamente que el Subaru BRZ y el Toyota GT86 son hermanos gemelos, significaba básicamente que comparten la mayor parte de todas sus piezas, desde el chasis, botones de interiores, incluso el motor. Estéticos que ha recibido este restyling, el motor se ha mantenido exactamente igual que el original. Desde Subaru afirman que, bueno, mediante algunos cambios en la electrónica han mejorado un poco la zona media del contavueltas, pero aún así son cambios insignificantes. El motor es literalmente el mismo que el del Toyota GT86, de hecho, aquí se puede observar cómo ni se han molestado en cambiar el nombre. El motor Boxer posee 2 litros de cubicaje. Con 4 cilindros y 200 caballos puede parecer a priori que es suficiente para mover un coche de apenas 1300 kilos. Pero es cierto que dada su condición de atmosférico es necesario llevarlo muy alto de vueltas, a partir de 7000 revoluciones por minuto, para realmente desatar su potencial. Por otra parte, su bajo par, 205 Nm, tampoco ayudan a tener esa sensación de patada o aceleración tan propia de los motores turbo. Respecto al interior, pues bueno, lo primero que nos damos cuenta a la hora de entrar en el Subaru es que estamos ante un coche muy bajito. Sobre todo la postura de conducción es bastante deportiva. Independientemente del peso y la altura, es muy complicado no encontrar una posición cómoda en el Subaru BRZ. Y bueno, vamos a empezar comentando el interior de izquierda a derecha. Está compuesto principalmente por plásticos duros de dudosa calidad, la verdad no aporta mucho a la experiencia de usuario, pero bueno, se compensa con acolchados blandos en las zonas de mayor tacto, como puede ser por ejemplo las rodillas. En la zona de los relojes destaca principalmente el cuentavueltas. El velocímetro, al igual que los Aston Martin por ejemplo, funciona en el orden de las agujas del reloj. Algo bastante curioso y que se hace un poco incómodo. Otra cosa que me ha resultado un poco molesta es que, bueno, este no es un coche en el que vayamos a ir realmente rápido. Entonces, bueno, la disposición que tienen los números se hace un poco incómoda porque la mayor parte del tiempo que vamos a ir entre 0 y 120 km/h simplemente ocupan menos de la mitad del velocímetro. Respecto a la pantallita que encontramos a la derecha, dispone de información bastante útil, como por ejemplo la media de consumo, estadísticas desde el par motor, potencia instantánea, etc. Incluso podemos ver un cronómetro y las fuerzas G. Aparte de los plásticos duros, el punto más flaco de su interior sería la pantalla. Parece la típica pantalla de 20 euros que venden en AliExpress, con plásticos pues brillantes que dejan las huellas, con muy pocas funciones, por lo menos contiene las principales, como puede ser la conexión Bluetooth del móvil y demás, pero bueno, como podéis observar ahora mismo, además, a mínimo que haya unos pocos reflejos, se hace imposible de ver la pantalla. El reloj que parece pues de un coche de hace 15-20 años, y bueno, el resto de los botones la verdad es que en este caso no hay ninguna queja. Si bien el tacto del volante me ha resultado un poco resbaladizo y bueno, que puede complicar la conducción deportiva, el tacto del pomo es impresionante. Está justo a la altura perfecta, los recorridos son muy cortos, muy deportivos y vamos, en este aspecto un 10 por parte de Subaru. Más atrás encontraríamos los botones para desconectar las ayudas electrónicas, mientras que con este de aquí desactivaríamos parcialmente el control de tracción. Este otro lo desconectaría por completo. Subaru aconseja utilizarlo solo en circuito, pero bueno, en determinadas pruebas que hemos hecho es cierto que a pesar de que el coche se vaya muchísimo más y pierda bastante estabilidad, no sigue manteniendo determinados controles como puede ser el de estabilidad actuando en todo momento.
y por último los botones para los asientos calefactables. Respecto a los huecos, pues bueno, hay hueco suficiente para dejar el móvil, la cartera, pero vamos, nada del otro mundo. Y las plazas traseras son meramente testimoniales. Si va alguien alto delante, el hueco para las piernas es nulo, como podéis observar, no cabe prácticamente ni un niño, pero bueno, para dejar el abrigo en invierno y demás pueden ser útiles. Además, Subaru las ha hecho abatibles, por lo que se podrían reclinar para dejar, por ejemplo, 4 neumáticos. El comportamiento del Subaru BRZ es fiel a su esencia de deportivo ligero y barato. La verdad es que no busca tanto sorprendernos con aceleraciones brutales, pegándonos al asiento y demás, sino que trata de enamorarnos con esos pequeños detalles en la conducción. El principal rival del Subaru BRZ sería el Mazda MX-5, ya que, bueno, básicamente están basados en la misma filosofía, un coche barato, un coche ligero, que trata de emocionarnos no a base de potencia, sino a base de sensaciones. Y bueno, la verdad es que la conducción es bastante menos noble que en el Mazda MX-5. El BRZ pues tiende a irse un poco más de lado, a darnos algún susto que otro, pero aún así sigue siendo un coche bastante dócil, que bueno, aun desconectando prácticamente todas las ayudas de conducción que se pueden desconectar con el modo track, siempre va a quedar ahí algún resquicio electrónico que nos vuelva a meter en la trazada si cometemos algún fallo. A mí personalmente me ha resultado mucho más divertido. Si bien es cierto que el motor tiene algunas carencias y que a la hora de ponernos en el puesto de conducción y hundir el acelerador no termina de sorprendernos, cuando entramos en un tramo así revirado de curvas se nos olvida por completo. A partir de las 6.500 vueltas, la verdad es que se entregan, igual no esos 200 caballos que asegura la marca, pero fácilmente 180-190, que para 1.300 kilos son suficientes, pero con un magnífico chasis que ha sido reforzado respecto a la versión anterior, a la versión que se presentó en 2012, las sensaciones son impresionantes. El coche, la verdad, tiene una dirección muy precisa, una dirección muy directa, quizá de las más directas que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado, y a diferencia del Mazda MX-5 o incluso de Nissan 370Z, deportivos japoneses que hemos probado hace poco, es un coche bastante más, una conducción bastante más picante, por decirlo de alguna forma. Desconectando las ayudas, tiende a irse de atrás, tiende a derrapar con la mínima insinuación. No sé si os acordaréis que en el Nissan 370Z mismo, una de las principales pegas que puse es que, bueno, a la hora de conducir un coche tracción trasera, que podamos hundir el pie en el acelerador y el coche no se vaya ni lo más mínimo, pues nos resulta un poco chocante. Y era principalmente causado por las ruedas traseras, iba sobrecalzado con, no sé si recuerdo mal, pero eran 285-35 en las ruedas traseras. Y en cambio el Subaru BRZ peca de absolutamente lo contrario. Tiene ruedas traseras en medida 215-45, casi del mismo tamaño que las delanteras. Y bueno, en cualquier rotando que entremos medianamente fuertes, el coche tiende a irse, se aprecia bastante sobre viraje, hay que corregir. De hecho, lo que no me ha gustado de esto es que las ruedas chirrían demasiado, incluso al salir un poco fuerte ya están chirriando, pero bueno, en tramos de montaña es una conducción súper divertida que para los que les guste ir de lado lo van a apreciar. Soléis preguntar bastante y hacer bastante hincapié en redes sociales y otros vídeos es en el tema del sonido. A pesar de que las salidas de escape que habéis observado en la parte trasera son muy amplias, el sonido en este coche no es especialmente destacable. A menos de 4.000 revoluciones por minuto no suena absolutamente nada. A partir de 4.000 empieza a despertar, pero hay quien consideraría que es un sonido un poco a lata. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Por último, me gustaría mencionar los pros y los contras del coche. Empezando con los aspectos positivos, me voy a centrar básicamente en uno, que es la diversión al volante. Dentro de eso se puede englobar una dirección precisa, un buen cambio de marchas, un chasis bastante afinado, un tarado firme, etc. En cuanto a los aspectos negativos, en primer lugar el motor. A altas vueltas he mencionado que no le hace falta ningún caballo extra ni nada, pero es verdad que a medio régimen es
necesario un poco más de ímpetu, no ofrece lo que esperamos en un coche deportivo. En segundo lugar, los interiores no llegan a ser tan malos como los del Nissan 370Z, pero aún le queda mucho para alcanzar al Mazda MX-5. A pesar de tener acolchados y demás, pues siguen teniendo plásticos duros y bueno, botones de dudosa calidad. Y por último, las plazas traseras. Es cierto que sus competidores no las ofrecen, pero bueno, sinceramente, para ofrecer eso en plazas traseras en las que apenas cabe un niño, pues mejor haberle puesto un poco más de profundidad al maletero, en mi opinión. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. En la descripción podéis encontrar el link a la prueba escrita y a la galería fotográfica. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia para futuras pruebas, futuros artículos, futuros vídeos y demás, pues no olvidéis comentarlo en la propia sección que tiene YouTube o en redes sociales. Hasta la próxima.